vamos a ver, en este caso, es la cultura fenicia, ¿ok? Estamos viendo las grandes sociedades, las grandes culturas antiguas. Ya hemos visto Mesopotamia, ¿no? La cual se desarrolló en lo que hoy fue el territorio, o lo que hoy es, mejor dicho, el territorio de Irak. Y hemos visto la cultura egipcia. Entonces, una parte, ¿no? Recuerden que estamos viendo datos breves que nos puedan dar una idea de, en ese caso, las culturas antiguas, ¿ok? Ya cuando entren, en algunos casos, cuando estén en secundaria, vamos a ver con más detalle estas culturas. Pero por el momento estamos, en este caso, en un periodo tanto de repaso para que ustedes vean la cantidad de culturas antiguas que hay en el mundo y la influencia que han tenido ellas en el desarrollo de la humanidad. Ya hemos visto las dos primeras, ¿no? Y ahora vamos a ver a una tercera. En este caso, la cultura fenicia, ¿no? Desarrollada en lo que se llama el Asia Menor, a orillas del mar Mediterráneo. Abarca lo que hoy es Líbano. Debido a la gran abundancia de palmeras, el nombre de Fenicia quiere decir el país de las palmeras. Para que ustedes se den una idea, ¿no? Este es Líbano, este es el mar Mediterráneo, ¿ya? Eso es el mar Mediterráneo, ¿ok? Y Líbano está aquí. Listo. Ok, esto es Líbano, es un pequeño territorio actualmente, pero en este caso está en las costas del mar Mediterráneo. Ok, limita sí, con la actual Siria, ¿no? Con territorios palestinos, Jordania, ¿no? Y en este caso, como una de las principales fronteras. ¿Ok? Entonces, ahí se desarrolló antiguamente la cultura fenicia. Para más detalles, ¿no? Los límites de la cultura fenicia: al norte con Siria, al sur con Palestina, al este con las montañas del Líbano y en el oeste el mar Mediterráneo. ¿Cómo fue su evolución histórica? Fenicia no pudo lograr un estado unificado. El predominio de cada ciudad-puerto forma parte de la historia de esta civilización. O sea, no fueron un estado único, no fue un territorio homogéneo, sino que en este caso cada ciudad tuvo su esplendor, ¿correcto? Y en este caso su evolución histórica se divide de acuerdo al esplendor de cada ciudad. Primero comenzamos con la ciudad de Biblos, ¿no? Conocida también como la ciudad de la colina, entre los años 3000 a.C. hasta el 2300 a.C. Es la ciudad-puerto más antigua. Mantenía relaciones comerciales con Egipto, intercambiaban los cedros del Líbano con los papiros egipcios. Su fundación se atribuye a la principal divinidad cananea, el dios El. Se menciona que fueron los cananeos que habitaron esa región. Su forma de gobierno estaba basada en la gobernación de los reyes, auxiliados por un consejo asesor, los señores de la ciudad o el consejo de ancianos. Llega a su fin debido a que otra ciudad-puerto se estaba convirtiendo en próspera e importante. En este caso, la ciudad de Sidón, conocida también como la ciudad de la realeza, entre los años 2300 hasta el 1200 a.C. Desplazó a Biblos en el predominio marítimo. Sidón conquistó los siguientes territorios: la isla de Chipre, que lo vemos que está muy cerca, ¿okay? ¿No? Es la isla más cercana. O sea, a diferencia de Biblos, Sidón en este caso fue una ciudad con una visión expansionista, ¿ok? La isla del mar Egeo se bañaron de Rodas, notables por su vides, Paros, en este caso por el mármol, Melos por el azufre.
y Taros por las minas de oro. Llega a su fin con la invasión de los filisteos que destruyeron y saquearon la ciudad. Entonces, fue una expansión que de alguna manera fue una expansión. ¿Quién me sabe? Ya, le decía, entonces fue una expansión en este caso, debido a que cada ciudad que conquistaban tenían ciertos, les decía, en este caso, cada expansión ya de alguna manera se debió a que tenían ciertas riquezas que necesitaban, ¿no? La isla de Chipre, descubrieron las minas de cobre, ¿no? En el caso de la isla de Mar Egeo, se bañaron en este caso de Rodas por sus vides, de Paros por el mármol, de Melos por el azufre, y en el caso de Taros por las minas de oro. Llega a su fin con la invasión de los filisteos que destruyeron y saquearon la ciudad. Luego de Sidón viene la ciudad de Tiro, que es conocida como la gran capital del dios Melkart. Extendió su dominio, su hegemonía marítima hacia el sur de Italia, ¿no? En ese caso abarcando las ciudades de Malta, Sicilia, Cerdeña y Córcega, las costas del sur de España y el norte de África. O sea, si lo vemos, de alguna manera, Tiro termina en este caso expandiéndose más de lo que fue en este caso Sidón. Si lo vemos aquí, ¿no? Aparte, se adueñaron de Malta, de ciertas de las costas italianas, y posteriormente llegaron hasta España, ¿correcto? Entonces, tuvo un mayor predominio, en este caso, o una mayor extensión, la ciudad de Tiro. Sus gobernantes eran conocidos como los sufetes. Eran aconsejados por un consejo de ancianos, integrados por los 100 ricos comerciantes. Entre los reyes más notables tenemos a Hiram, ayudó al rey Salomón, por ejemplo, para la construcción del templo de Jerusalén. Y Tobal, que mantuvo relaciones con Israel, intentó en este caso introducir los cultos fenicios en Palestina. Pigmalión II hizo huir a su hermana Elisa, la cual se refugió en la costa norte del África, fundando la ciudad de Cartago. En este caso, la ciudad de Tiro, cae al ser conquistada por los asirios y luego por los babilónicos, al mando de Nabucodonosor. ¿Ok? Entonces, en este caso, como vemos, Tiro tuvo un desarrollo mayor, notable, si lo comparamos con Biblos o con Sidón, ¿no? En este caso, una vez que llegaron los asirios y los babilónicos, ¿no? Pudieron conquistar en este caso Tiro, pero quedó, en este caso, Elisa se refugió en el Cartago. Pero en este caso, el refugio de Elisa no fue directamente por la invasión, sino porque Pigmalión, en este caso, hizo huir a su hermana hacia la costa norte del África, ¿no? Lo que en ese caso se fundó en la ciudad de Cartago. Cartago fue fundada en la época de Tiro, en la ciudad de Tiro. Cuenta la leyenda que Elisa, hija del rey de Tiro, estaba casada con Cisarbal y tenía un hermano llamado Pigmalión. Este último, debido a su codicia y ambición, se sublevó al pueblo y mandó a asesinar a Cisarbal. Furiosa Elisa conspiró contra su hermano, pero fracasó y tuvo que huir al norte de África.
y desde ese momento toma ella el nombre de Dido. Funda la ciudad llamada Cartago. Finalmente, el rey de los libios vende el terreno, en este caso, a Dido. Fue la ciudad más poderosa. Sus grandes rivales fueron los romanos, quienes destruyeron la ciudad durante las guerras púnicas. Cuando lleguemos ya a estudiar al Imperio Romano, vamos en este caso vamos a ver en este caso el desarrollo de las guerras púnicas, ¿no? Y el motivo por qué en este caso los romanos querían conquistar en este caso Cartago. ¿Okay? En cuanto a su economía, ¿ok? ¿Cómo fue la economía de los fenicios? Fueron fabricantes de tintes púrpuras. Crearon el vidrio blanco translúcido, ¿no? Lo que ustedes pueden, o sea, los dos vasos de vidrio transparentes que ustedes ven, esos fueron creados por los fenicios. Fabricaron armas de bronce y cobre. En cuanto al comercio marítimo, fue su principal actividad económica. Utilizaron dos tipos de embarcaciones. Los barcos comerciales llamados gaulioi, que eran pequeños, poseían amplias bodegas para las mercancías, y los barcos de guerra llamados trirreme, que poseían dos pisos para dar velocidad a la embarcación. ¿Cómo eran los establecimientos comerciales en la época de los fenicios? Se podía dividir o conocer de la siguiente manera. Primero, las concesiones. Se establecía en un lugar de la ciudad civilizada para realizar las negociaciones. Las factorías, fundadas en países bárbaros para realizar el trueque. Y las colonias eran establecimientos en tierras extranjeras con su misión a Fenicia, por ejemplo, Gades, Malaca o la propia Cartago. En cuanto a las manifestaciones culturales, el alfabeto es el mayor aporte de la cultura fenicia a la humanidad. A medida que fueron conquistando territorio, tuvieron la necesidad de comunicarse con los presos. Por ello crearon el alfabeto fonético, compuesto por 22 signos, representaban sonidos elementales de la voz humana, por lo cual se podía escribir cualquier palabra. Más adelante, los griegos la mejoran y le agregan las 5 vocales. En cuanto a la religión, fueron politeístas, es decir, adoraron a los astros y a los fenómenos de la naturaleza. Ba, Sol, fueron el dios de las lluvias y las tormentas. Y Astartet o Baalit, conocida como la luna, fue en este caso la diosa de la vegetación y también de la fecundidad. Entonces, de alguna manera podamos entender que la cultura fenicia, a pesar de que no ha sido inicialmente un territorio amplio, sí fue en este caso una cultura importante. Tuvo evoluciones, pero no como un territorio homogéneo, sino de acuerdo, en ese caso, a la evolución de sus ciudades-puertos. ¿Ok? Hoy, para poder entender, en este caso, la ubicación de Fenicia, en este caso, es lo que actualmente conocemos como Líbano, ¿correcto? ¿Ok? Entonces, al oeste limitaba con el mar Mediterráneo, al norte con Siria, perdón, ¿no? Al este con las montañas de Líbano, o sea, ni siquiera era todo el territorio de lo que hoy es actualmente Líbano, y en el sur con Palestina, ¿ok? Esos eran los límites, en este caso, de la cultura fenicia. Y como le decía, su evolución histórica es de acuerdo a la máxima, en ese caso, evolución de sus ciudades. Por ejemplo, tenemos a Biblos, ¿no? La ciudad de Biblos, conocida también como la ciudad de la colina, ¿correcto? En sí es la ciudad-puerto más antigua, ¿ok? Mantenía relaciones comerciales con Egipto,
donde ellos intercambiaban el cedro del Líbano con los papiros egipcios. Su fundación se le atribuye a la principal divinidad cananea, el dios El. Se menciona que fueron los cananeos los que en ese caso habitaron la región. La forma de gobierno en ese caso de ellos era a través de los reyes, de la figura de los reyes, pero ellos estaban auxiliados por un consejo asesor, ya sea constituido por los señores de la ciudad o el llamado también Consejo de Ancianos. Llega a su fin esa ciudad de Biblos debido a que otra ciudad puerto tuvo mayor relevancia en ese tiempo, que fue Sidón. Sidón, conocida también como la ciudad de la realeza, desplaza a Biblos en el predominio comercial marítimo. Sidón conquistó varios territorios como Chipre, ¿no?, donde descubrió minas de cobre, la isla del mar Egeo, Rodas, ¿no?, por sus vides, Paros por el mármol, Melos por el azufre y Taros por las minas de oro, ¿no? Llega a su fin debido a la invasión de los filisteos que destruyeron y saquearon la ciudad de Sidón. Posteriormente, otra ciudad importante fue Tiro, conocida como la gran capital del dios Melkart. Si de alguna manera Sidón fue una ciudad o fue un territorio expansionista, Tiro logró la mayor expansión, en este caso, de la cultura fenicia, donde su hegemonía marítima llegó hacia el sur de Italia, ¿no? Llegó a, de alguna manera, a conquistar ciudades como Malta, Sicilia, Cerdeña, ¿no?, y Córcega. Las costas del sur también y el norte de África. Sus gobernantes eran conocidos como los sufetes. ¿Quiénes eran los sufetes? En este caso, eran también una especie de reyes, ¿no?, gobernantes más que todo, pero estaban aconsejados por un consejo de ancianos. O sea, lo que, de alguna manera, la forma de gobernación de Biblos se mantuvo en este caso en Tiro. Entre sus reyes más notables estaba Hiram, que ayudó a Salomón a construir el templo de Jerusalén. Luego Itobal, que mantuvo relaciones con Israel, intentó introducir los cultos fenicios a Palestina, ¿no? Por un tema de espacio, o sea, hay una relación fluida con Palestina. Entonces, intentaron de alguna manera introducir manifestaciones culturales. Pigmalión II hizo huir a su hermana Elisa, la cual se refugió en la costa norte de África, fundando así la ciudad de Cartago. Esta ciudad de Tiro cae al ser conquistada por los asirios, luego por los babilonios, ¿no?, en este caso al mando de Nabucodonosor. Otra ciudad importante fue Cartago, ¿no? Pero a diferencia de las otras que estaban dentro del territorio del Líbano, Cartago llegó a ser importante luego de la caída de Tiro, debido a que en este caso Elisa fue la que llega a esta ciudad, ¿no?, y de alguna manera termina en este caso refundando lo que fue en este caso la cultura fenicia, ¿ok? Lo que se hizo fue que una vez que fue fundada la época de Tiro, cuenta la leyenda que Elisa, hija del rey de Tiro, estaba casada con Cisarbal y tenía un hermano llamado Pigmalión. Ambicioso y por codicioso, se subleva al pueblo y manda asesinar a Cisarbal. Elisa, pues furiosa, conspira contra él, pero en ese caso tiene que huir. Llega al norte de África y de ese momento toma el nombre de Dido. Y así funda la ciudad de Cartago. Finalmente, el rey de los lidios vende el terreno a Dido. Fue la ciudad más poderosa, sus grandes rivales fueron en su momento los romanos, quienes destruyeron la ciudad en las llamadas guerras púnicas, ¿no? En cuanto a la economía, fueron muy destacados en la fabricación de tintes púrpuras, en la creación del vidrio translúcido y la fabricación de armas de cobre y bronce. En cuanto al comercio marítimo, fue su principal actividad. Utilizaron dos tipos de embarcaciones, ¿no?
los barcos comerciales llamados el gauloi, que eran pequeños pero con amplias bodegas, ¿no? Para las mercancías, y los barcos de guerra, ¿no? Llamados el trireme, que poseía 2 pisos para dar velocidad a la embarcación, ¿no? Más o menos esta es una estructura de un trireme, ¿ok? Así. En cuanto a los establecimientos comerciales, ¿no? Se conocieron las concesiones, que eran, se establecían en lugares de la ciudad civilizada para realizar negociaciones. En el caso de las factorías, se fundaban en países bárbaros, o sea, extranjeros, ¿no? Para poder realizar el trueque, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero obtener productos a ciudades, establecía mi factoría y realizaba el trueque, ¿no? Y en el caso de las colonias, eran establecimientos en zonas extranjeras, pero con sumisión a Fenicia, ¿no? Como por ejemplo los Gades, las Malacas o el propio Cartago, por ejemplo, ¿no? Si podemos sacar o en todo caso resaltar las manifestaciones culturales de Fenicia, tenemos por ejemplo el alfabeto, ¿no? Que, que de alguna manera se conoce como el mayor aporte a la humanidad. A medida que fueron conquistando territorio, tuvieron la necesidad de comunicarse con los presos. Por ello se creó el alfabeto fonético, compuesto por 22 signos. Representaba en este caso sonidos elementales en la voz humana, por lo cual se podía escribir cualquier palabra. Más adelante los griegos lo mejoran agregando las 5 vocales. En cuanto a la religión, los fenicios fueron politeístas. ¿Eso qué significa? Que podían adorar a varios dioses, ¿ok? Adoraron a astros y fenómenos de la naturaleza, ¿ok? Por ejemplo, entre los dioses más conocidos tenemos el Baal, lo que es el sol, ¿no? Como dios de las lluvias y tormentas. Y Astartet o Balit, conocida como la luna, ¿no? Que era la diosa de la vegetación y la fecundidad. Entonces, hasta aquí en este caso, lo que podemos conocer de la cultura fenicia. Ya llevamos tres culturas, ¿no? 3 sociedades importantes que de alguna manera resaltaron en ese tiempo antiguo. Cada una con sus propios aportes, ¿ok? En el caso de la cultura fenicia, destacaron mucho en el comercio, ¿ok? Y también en este caso, uno de sus principales aportes fue el alfabeto. El alfabeto de alguna manera fue la base con la que después, en ese caso, conocemos los alfabetos en los distintos idiomas. Pero la base por la cual se desarrolló, en este caso, esta clasificación de sonidos fue por el alfabeto fenicio. Entonces, ellos de alguna manera, al poder darle una expresión gráfica a los sonidos, en este caso pudieron facilitar una mejor comunicación, ¿correcto? Y también en este caso el comercio. Siempre que cuando hablen de comercio, incluso para aquellos que vayan a estudiar economía o alguna ciencia económica, les va a ser muy familiar cuando empiecen a hablar de los fenicios, porque fueron los primeros comerciantes por excelencia, ¿correcto? Entonces, incluso si vemos en lo que hemos visto en la sesión, son los primeros que crean establecimientos especializados en este caso, relaciones comerciales, ¿no? Por ejemplo, el trueque, ¿ok? En las factorías. Eran establecimientos exclusivamente para, en este caso, facilitar el trueque. ¿Por qué? Porque en este caso necesitaban obtener recursos de otras zonas que no podían obtener en su territorio. Entonces, establecían factorías y facilitaban el intercambio. Yo te doy lo que tengo, tú me das, ¿no?, lo que necesito. Y eso fue facilitando en este caso las relaciones comerciales. Todavía en este periodo, como no había en este caso el impulso de la moneda. Eso sea posteriormente. Bien, chicos, hasta aquí en este caso la sesión de Historia Universal. No se olviden lo que hemos hablado al inicio, ya que tengan buena semana. Nos vemos la próxima semana en su examen trimestral. Chao, Chao, chao. profesor. Chao, Chao, profesor. profesor.